Gracias, Señor Jesús. Sopla hoy, sopla con tu Espíritu Santo, Señor. Como estábamos cantando, estamos listos, Señor. Estamos listos para el mover de tu Espíritu Santo. Estamos listos para recibir toda la palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Queremos preparar nuestros corazones y abrir nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Es un nuevo día donde podemos acercarnos a ti, Señor, dar nuestro tiempo a ti, Señor, y darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Pero sopla, Espíritu, en cualquier lugar donde estamos escuchando esta mañana. Sopla con tu Espíritu Santo, con tu gloria, con tu presencia, que el peso de tu gloria llena cada lugar y cada hogar, cada corazón esta mañana, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad de recibir tu preciosa palabra y ser cambiados y ser transformados esta mañana, Señor Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, y es en tu precioso y glorioso nombre, Jesús, que oramos. Amén. Amén. Muy buenos días a todas las personas que están escuchando y conectado esta mañana, escuchando la palabra de Dios. Es un nuevo día, una nueva oportunidad que tenemos para poder compartir la preciosa palabra de Dios. Y yo sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros esta mañana, pero quiero hablar sobre un tema muy hermoso y poderoso esta mañana. Y para empezar, quiero pedirles si me pueden acompañar a Juan capítulo 1. Y quiero empezar leyendo en el versículo 43. En Juan capítulo 1, versículo 43, mencioné, creo el domingo pasado, que estoy haciendo un estudio bíblico online. Y estamos en este momento estudiando cada capítulo del Evangelio de Juan. Entonces es donde quiero empezar esta mañana, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, porque algo que Jesús dice en este capítulo, algo que Jesús dice cuando está hablando, nos conecta con un pasaje en el Antiguo Testamento, y este principio que quiero hablar con nosotros esta mañana en este tiempo de la palabra de Dios. Pero vamos a empezar en Juan capítulo 1, versículo 43. Y dice la palabra: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ese es en los primeros capítulos, hablando de los primeros discípulos que Jesús está encontrando. Y dice, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sígueme, esa es la palabra que Jesús hablaba con muchas personas para seguirle, para ser sus discípulos. Es lo que él está anhelando, buscando ver de los discípulos. Y eso es cuando Jesús está encontrando sus primeros discípulos. Cuando tú lees el contexto en Juan capítulo 1, ya ha encontrado a Andrés y Pedro, Simón Pedro, y dice aquí, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y me encanta eso que dice, solo para empezar, ¿no? Toma nota de eso. Dice, quiso ir a Galilea. Estaba estudiando un poco esta palabra, querer o quiso. Y la palabra, la definición en el griego es propósito, voluntad y desear. Propósito, voluntad y desear. Entonces, no solo, bueno, creo que voy a ir a Galilea. No, es Jesús tenía un propósito en ir a Galilea, como vamos a ver en el resto de este capítulo. Era parte de su voluntad, era su deseo. Entonces, Jesús no hace las cosas por accidente. Jesús siempre tiene un propósito. Amén. Jesús siempre tiene un plan, siempre tiene su voluntad. Y cuando dice, él quiso ir a Galilea, me hizo recuerdo, ¿se acuerdan cuando dice en Juan 4, en algunos capítulos después, cuando Jesús va a tener un encuentro con la mujer de Samaria en el pozo? En Juan 4, versículo 4, dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. No era necesario pasar por Samaria, podría ir por otra manera, otro camino para llegar a su destino, pero Jesús tenía un propósito porque quería, en Juan 4, quería tener un encuentro con esta mujer de Samaria en el pozo, que iba a cambiar su vida para siempre. Iba a cambiar la vida de esta mujer en Juan 4 para siempre, ¿no? Entonces, y ella iba a convertirse en evangelista que iba a hablar la palabra a muchas personas, y muchas vidas iban a ser impactadas por la vida de esta mujer. Entonces, aquí una vez más en Juan 1:43 dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Entonces, él tenía un propósito, es parte de su voluntad.
Y vamos a ver lo que sucede. Seguimos leyendo aquí en versículo 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y mira lo que sucede. Eso es lo que hacen discípulos. Cuando Jesús empieza a impactar nuestra vida, nosotros empezamos a compartir lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas con otras personas. Es que tenemos que hablarlo. Si realmente Jesús ha impactado nuestra vida, si realmente entendemos el amor de Jesús, tenemos que hablar de este amor. Tenemos que hablar para que Jesús pueda usar nuestras vidas para impactar a otras vidas. Y mira lo que hace en la vida de Felipe, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe halló a Natanael y es un discípulo encontrando a otro discípulo, ¿no? Entonces es muy hermoso. Pero mira la reacción de Natanael aquí en el versículo 43. Y dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿No? Entonces es interesante la reacción de Natanael. Y quiero leer, encontré algo en un comentario que quiero compartir con ustedes con respecto a lo que Natanael está diciendo. Obvio, vemos la respuesta de Felipe, que dice: ven y ve, simplemente ven y ve con tus propios ojos, ¿no? Pero Natanael dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y quiero leer de este comentario, porque eso nos ayuda a entender un poco. Y dice: por un momento Natanael dudó a causa del humilde origen del Mesías. Dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces él conocía la mala reputación de la ciudad de Nazaret. Seguramente el Mesías vendría de Jerusalén o Hebrón o alguna otra ciudad prominente. Y eso es lo que quiero que puedan entender. La humildad de Jesús. La humildad de Jesús todavía deja perpleja a mucha gente. ¿Cómo puede venir de aquel lugar? Y muestra la humildad de Jesús, ¿no? Entonces, también vemos que Felipe fue lo suficientemente sabio para no discutir con Natanael, sino que gentilmente invitó a su amigo a conocer a Jesús. Dice: ven y ve. Y él sabía que si resolverían las preguntas de Natanael, ¿no? Entonces, Felipe dice: ven y ve. Pero es la respuesta de Natanael: ¿hay algo bueno que puedo salir de Nazaret? Y creo que es un hermoso mensaje también para nosotros esta mañana, que habla sobre la obra de transformación que Jesús quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Yo creo que muchas veces nosotros podemos pensar lo mismo. Si tú has pensado eso, yo sé que yo he pensado eso. ¿Hay algo bueno que puede salir de esta situación o circunstancia en mi vida? ¿Hay algo bueno que puede salir de este lugar de mi corazón? Entonces, quiero decirles que Jesús puede tomar los lugares más oscuros en nuestro corazón y traer luz. Jesús, como dice la palabra, Él puede cambiar nuestro lamento en baile. Él puede cambiar nuestra tristeza y depresión en gozo. Entonces, en esta área de tu corazón donde estás luchando, donde estás sufriendo, necesitas recibir esta palabra hoy. Sí, hay algo bueno que Jesús quiere hacer. Hay algo bueno, aunque parece que no muchas veces. Hay algo bueno que puede salir de esta situación, de esta circunstancia en tu vida. De esta área de mi corazón puede salir algo bueno, y la respuesta es sí. Y la respuesta de Felipe es: ven y ve. Y mira lo que sucede. Mira este encuentro que Jesús tiene con Natanael aquí en el primer capítulo de Juan. En el versículo 47, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí. ¿Qué testimonio que Jesús da de Natanael? He aquí, dice, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Wow, Dios mío, qué testimonio. En que no hay engaño. Entonces, obvio, me imagino que Jesús sabía lo que ha hablado Natanael. Hay algo bueno que puede salir de Nazaret, pero vemos que Jesús no tuvo un problema con lo que Natanael dijo. De Nazaret puede salir algo bueno. Jesús no estaba ofendido. Jesús no estaba ofendido, y porque podía responder de otra manera, ¿no? Como nosotros responderíamos, creo, en nuestra carne. Oye, ¿por qué hablas así de Nazaret?
es mi pueblo, es mi lugar. ¿Cómo puedes hablar de eso? Sí, algo bueno puede salir de Nazaret. No, Jesús no empieza a defenderse, no se ofende por las palabras que hablamos, por la condición de nuestro corazón. Jesús simplemente, y él hace eso todo el tiempo, simplemente sigue adelante con la obra y lo que Él quiere hacer. ¿Cuántas veces las personas hacen preguntas a Jesús y Él no responde directamente a su pregunta, simplemente sigue adelante y hablando lo que Él necesita hablar? Entonces Jesús no está ofendido. Y aquí en el versículo 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y el versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí. Y mire eso es muy, muy poderoso y muy interesante lo que vemos aquí. Ese es el primer capítulo de Juan, por si acaso, ¿no? Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué? Recién lo ha conocido y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces me hace recuerdo, ¿no? Y tal vez tú también, de la revelación que tiene Pedro en Mateo 16 y vemos que, recuerden cuando Jesús dice, ¿quién soy? ¿Qué dicen que quién soy? ¿No? Y después Jesús pregunta a sus discípulos en Mateo 16 y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y dice, respondiendo Simón Pedro, recuerden eso, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en Mateo 16, Pedro tiene esta revelación de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero mira, Natanael tenía parte de esta revelación aquí en Juan 1. Yo nunca he visto esto antes. Yo siempre estaba pensando en, wow, qué revelación de Pedro en Mateo 16. Y Jesús dice, carne y sangre no te ha dado esta revelación. Eso ha venido del Espíritu Santo y de mi Padre. Pero vemos aquí que en Juan 1, con este encuentro con Natanael, Pedro no es el único discípulo con esta revelación. Por lo menos Natanael entendió parte de la revelación antes que Pedro. ¿Se dan cuenta? Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Acaba de conocerlo. Y seguimos leyendo un poco. Dice, respondiendo Jesús, déjame solo leer el resto del capítulo, algunos últimos versículos. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Y voy a leer el último versículo en un minuto. Pero estaba estudiando un poco y de dónde está Natanael, ¿no? Porque lo vemos aquí en el primer capítulo de Juan. Cuando tú estudies el Evangelio de Juan, no vas a ver el nombre de Natanael hasta el capítulo 21, terminando todo el Evangelio de Juan. Déjeme leerte el pasaje. Después de la resurrección de Jesús, y dice en Juan 21, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos, ¿no? Entonces está ahí al final, y solo lanzo eso para que ustedes puedan también hacer su propio estudio. Muchas personas consideren que en la lista de los discípulos de Jesús, en la lista de los 12, hay una persona que se llama Bartolomé. Es un discípulo mencionado en la lista, y muchos consideran que es la misma persona que Natanael. Entonces consideran muchos que era su otro nombre, porque yo estaba diciendo, bueno, si Natanael aquí tiene esta revelación de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Israel, entonces ¿dónde está? Debe ser uno de los discípulos, obvio, debe ser uno de los 12, y es posible que él es Bartolomé, que vemos en la lista de los discípulos, ¿no? Pero, y mira lo que dice Jesús en el versículo 50, Juan 1:50, dice, cosas mayores de estas verás. Y ahora sí, versículo 51, porque ahora quiero entrar un poco en la cosa que quiero compartir con ustedes esta mañana. Pero dice el versículo 51, y le dijo, eso es lo que Jesús dice a Natanael, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, toma nota de eso, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios
que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre del Hijo del Hombre. Lo voy a leer una vez más. Jesús dice, Juan 1:51, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Básicamente Jesús está diciendo a Natanael, está diciendo, lo que tú vas a ver de ahora en adelante es el cumplimiento del sueño de Jacob en Génesis 28. Cuando Jacob vio una escalera, recuerden el pasaje, vamos a ir a este pasaje en un minuto, pero recuerden el pasaje. Cuando Jacob vio una escalera entre la tierra y el cielo, donde los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces Jesús está diciendo aquí en Juan 1, a Natanael está diciendo, ahora el cielo está abierto y yo soy la escalera que Jacob vio. Yo soy la escalera. Yo soy el cumplimiento de este sueño de Jacob en Betel en Génesis 28. Y Jesús es la escalera, es el título de este mensaje, ya saben, el título de este mensaje esta mañana. Jesús es la escalera que une el cielo y la tierra. Entonces ahora lo que Jacob vio no es solo una visión, no es solo un sueño, es una realidad. Es una realidad. Y quiero leerles un poco de otro comentario con respecto a este pasaje. Aquí en Juan 1:51, Jesús declara que la profecía se ha cumplido, porque en Génesis 28:12, vamos a ir en un momento, los ángeles subían y bajaban por una escalera vacía, pero ahora suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que es Jesús. Hijo del Hombre es un título que él usaba más de 80 veces, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos el Hijo del Hombre, la humanidad de Jesús, Hijo del Hombre, es decir, ya ha aparecido el Mesías, es lo que Jesús está diciendo. ¿Y quién es el Mesías? ¿Quién es Jesús? Este vínculo de reconciliación entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Déjame leerte un pasaje y toma nota. 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esa es la escalera. Ese es Jesús. Él es el vínculo de reconciliación entre el cielo y la tierra. Y Él, como nuestro Salvador, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. También vemos a Jesús como la escalera en que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo 2:5. Dice así, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice, el Hijo del Hombre, ¿no? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos otro mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, Él bajó del cielo para salvarnos y abrir este camino para nosotros. También la palabra dice en Lucas 19:10. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, perdido, ¿no? Entonces, vemos a Jesús como la escalera y el cumplimiento del sueño de Jacob, como comunicación divina entre el cielo y la tierra. El Hijo del Hombre, tomando el lugar de la escalera, es la conexión de Dios con la tierra. Es la conexión de Dios con la tierra, ¿no? Entonces, quizás, dice este comentario, quizás Jesús estaba indicando también que Él es el nuevo Betel, lugar donde mora Dios, ¿no? Betel, que significa la casa de Dios. Y Jesús está diciendo, el nuevo Betel está aquí. La nueva casa de Dios está aquí. Yo soy la presencia de Dios. En realidad, yo soy el arca del pacto andando aquí en la tierra. Yo tengo el ministerio de reconciliación, pero quizás Jesús está diciendo el nuevo Betel está aquí, ¿no? Entonces,
nos hace recuerdo de esta visión de Jacob cuando Jesús habla aquí en el versículo 51. En ambos casos, dice otro comentario, estoy leyendo algunos comentarios también. En ambos casos, los ángeles que ministraron a los hombres se ven en primer lugar asciendo al cielo y volviendo a descender a la tierra. La escalera que en la visión de Jacob unía los cielos y la tierra simboliza a Cristo Jesús. Es el solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, es el antiguo sueño de Jacob, se cumplió en el Mesías de Israel. En el Mesías de Israel, déjeme leerte otro también. Este versículo también puede hacer referencia a la escalera, ya hemos visto eso. Y al hecho de que Cristo es la escalera mediadora entre Dios y los hombres. Más adelante Jesús afirmaría que Él es el único camino al Padre. Vemos eso en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, Juan 14, versículo 6, donde Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él afirma que Él es el único camino, ¿no? Entonces, Jesús es la escalera, hermanos, que nos lleva a lugares celestiales. Estaba buscando también simplemente en lo natural algunos propósitos y definiciones de una escalera. Y quiero leer eso porque en cada una de esas definiciones encontré algo muy interesante que también quiero mencionar con ustedes. Pero hablando sobre la definición de una escalera, me imagino todos saben qué es una escalera y tú puedes pensar, bueno, ¿qué es lo que hace una escalera? Y Jesús ha cumplido este sueño, ha cumplido esta profecía. Él es la escalera ahora que nos lleva de la tierra al cielo, a un lugar más alto. Pero ¿qué es la definición de una escalera? Algunas definiciones que encontré. Dice, la escalera es la estructura que tiene como principal objetivo, escuche eso, una escalera como principal objetivo comunicar dos espacios diferentes. Toma nota de esta palabra comunicar. Comunicar dos espacios diferentes que se hallen separados por una distancia determinada. Otra definición dice, construcción o estructura constituida por una sucesión de escalones que sirve para subir y bajar los pisos de un edificio o para poner en comunicación dos superficies a distinto nivel. Entonces, ¿qué es el propósito de una escalera? Unir niveles diferentes, unir y poner en comunicación dos niveles diferentes. También dice una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas, ¿no? Entonces, es interesante y poderoso para mí que en cada una de estas definiciones que les he leído, vemos la palabra comunicar o comunicación. Es poderoso eso, en cada una de esas definiciones, porque ¿qué hizo Jesús? Jesús vino para ponernos en comunicación con el cielo, ¿se dan cuenta? Jesús vino para ponernos en comunicación con el cielo. Jesús vino para abrir más las líneas de comunicación entre la tierra y el cielo, porque una vez más, Él es el cumplimiento del sueño. Jesús es la escalera. Jesús vino para unir el cielo y la tierra. Jesús vino para darnos acceso al cielo, para permitir que nosotros podamos subir y sentarnos en lugares celestiales. Él es la escalera y Él vino para darnos este acceso al cielo, para que podamos subir, sentarnos en esos lugares celestiales. Nos quiero desarrollar un poco esta idea en el mensaje de hoy, la revelación de Jesús siendo la escalera. Entonces hemos visto el pasaje en Juan 1 donde Jesús hace referencia al sueño de Jacob, pero si podemos ir ahora a Génesis 28 y podemos ver un poco este pasaje en el sueño de Jacob, que me imagino muchos tal vez conocen, pero hay cosas hermosas que podemos aprender y ir a este sueño, a este pasaje que en la palabra de Dios, en Génesis 28, 10, no se olviden, es uno de los primeros encuentros que Jacob tiene con Dios. Jacob está, si conoces el contexto, está escapando de su hermano, todo lo que pasó con Esaú, todo lo que pasó con robar la bendición de su hermano, está escapando. Está en camino a sus parientes en Harán. Él está en Beerseba en aquel tiempo y empieza su viaje.
estaba haciendo unos cálculos también de Beerseba a Harán, son 730 kilómetros de viaje. Son 730 kilómetros de viaje. Y de Beerseba a Betel, donde va a tener este sueño, ya ha viajado unos 85 kilómetros. Pero es uno de los primeros encuentros que Jacob tiene con Dios. Y me impresiona, ¿no? Yo creo que este viaje de 730 kilómetros, ¿puedes imaginar la distancia? 730 kilómetros. Y él no era el hombre del campo, ¿se acuerdan? Jacob era el hombre de las tiendas, ¿no? Como algunos dicen, le gustaba cocinar y estaba en las tiendas, no sé. Pero Esaú era el hombre del campo. Entonces, ese es Jacob, el hombre de las tiendas, ¿no? Que está haciendo este viaje tan lejos de 730 kilómetros. Entonces, yo no me imagino que era un viaje muy fácil para Jacob. Pero aquí uno de su primer encuentro con Dios en el camino. Y mira lo que dice. En Génesis 28, versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Una vez más, esta distancia de 730 kilómetros, 500 millas más o menos, ¿no? Pero salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Versículo 11, y llegó a un cierto lugar, es muy importante, toma nota de esto, porque Dios tenía un lugar preparado, un lugar específico. No es cualquier lugar, es un cierto lugar que tenía un plan y propósito, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Se acostó en aquel lugar. Primer lugar dice, tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, ¿no? Entonces, obviamente tiene otra revelación también estas piedras. Jacob está escapando de su hermano, y no está en el mejor momento de su vida. No está en el mejor momento de su vida. Pero sabemos, ¿no? Dios puede usar las cosas malas para bien en nuestras vidas, ¿no? También, si quieres tomar nota, el nombre Harán, el lugar Harán, significa un lugar muy alto, un lugar fuerte o alumbrar. Entonces, él está igual subiendo a un lugar más alto de donde estaba, un lugar muy alto en su vida, ¿no? Entonces está pasando por un mal momento, pero esas piedras representan nuestro fundamento, y cuán importante es tener un fundamento en la palabra de Dios. Tomó de las piedras y de aquel paraje y puso a su cabecera. Es importante la cabecera porque habla de nuestra mente, habla de nuestra alma. Hermanos, una vez más vemos la necesidad de correr a la palabra de Dios, de las piedras y el fundamento en la cabecera. Esos son los fundamentos en nuestra vida, en nuestra alma, y lo que Dios quiere hacer. Aprender a correr a los fundamentos, correr a la palabra de Dios, ¿no? Entonces está en un tiempo de desierto, está en un tiempo de transición en su vida. No está Jacob en el mejor momento de su vida, pero Dios tiene un propósito para su vida. Y yo creo que lo que Dios está haciendo con Jacob es algo que está haciendo con nosotros en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estar en nuestras casas y ser entrenados en muchas áreas y muchas cosas y invertir tiempo en nuestra familia. Yo creo que lo que Dios está haciendo en la vida de Jacob está haciendo en la vida de muchos de nosotros. Encontramos eso en Oseas 2, 14 y 15. Quiero leerte esos dos versículos también. Toma nota de Oseas 2, 14 y 15. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchos podemos pensar que estamos en tiempo de desierto en esta temporada. Pero Dios, porque Él es soberano, nos ha traído a este tiempo, a esos momentos para hablar a nuestro corazón, como dice en este pasaje. Espero que estés atento y atenta escuchando la voz de Dios y lo que Él quiere decir en este tiempo. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Otra cosa que está tratando de hacer en nuestras vidas en este tiempo de desierto es cambiarnos de vasija en vasija.
Y hay un pasaje poderoso de eso en Jeremías 48:11. Déjame leer este pasaje también. Y habla algo en contra de Moab, pero en Jeremías 48:11 dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando no cambiamos de vasija en vasija, queda nuestro olor con nosotros. Cuando no nos bañamos, tampoco queda el olor con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que bañarnos cada día, dice mi esposa, ¿no? Pero para limpiarnos, para que no se quede el olor ahí con nosotros, ¿no? Pero dice, quieto estuvo Moab, y esa es una lección para nosotros. Debemos estar creciendo constantemente en nuestras vidas. La palabra quieto es interesante aquí porque significa en el hebreo revolverse con indolencia, o es hablando de alguien que está caminando con una flojera en su vida. Tenemos que ser cambiados de vasija en vasija. Es una de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero aquí vemos en el versículo 12, una vez más, Génesis 28:12. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera, toma nota de eso, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Toma nota de eso, gloria a Dios. Una vez más, Jesús es esta escalera que une la tierra y el cielo y que nos da la oportunidad de subir a aquellos lugares celestiales. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es interesante esta palabra escalera aquí en el versículo 12, porque es la única vez que encontramos esta palabra hebrea en el Antiguo Testamento. Algunas otras palabras para escalera, pero esta palabra en particular es la única vez que encontramos esta palabra escalera. Obvio, significa estructura ascendente. También significa conector entre dos niveles de una estructura. También significa senda o camino. Recuerden que Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Está diciendo, yo soy la escalera, porque la escalera es una senda, es un camino que nos lleva a lo alto, nos lleva a los lugares celestiales, y tenemos la posibilidad de subir por el sacrificio de Jesús, porque Él es la escalera. La escalera nos lleva a un lugar más alto. Está hablando de nuestros niveles de crecimiento en Dios. En cada nuevo nivel en Dios, en cada escalón, si puedes imaginar, en cada nivel de Dios en crecimiento, nuestro caminar debe producir un nuevo nivel de luz, un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de revelación en nuestras vidas, un nuevo nivel de poder, un nuevo nivel de gloria, y vamos creciendo en nuestras vidas, subiendo la escalera, ¿no? Entonces, a la puerta abierta que está abierta en el cielo. En cada nivel, obvio, hay un precio mayor, porque caminar con Jesús nos cuesta de verdad. Recibir a Jesús y creer en Jesús y aceptarlo como Salvador, necesitamos fe y abrir nuestro corazón. Pero es un regalo, es el don de Dios, un regalo de Dios. Pero caminar con Jesús cada día, eso sí, viene con un sacrificio, viene con un precio, ¿no? Entonces, la escalera aquí es el acceso a todos los lugares celestiales, Entonces, mientras nos acercamos más a la venida del Señor, la línea entre el cielo y la tierra se vuelve más delgada, porque nosotros queremos unir el cielo y la tierra. Queremos unir el cielo y la tierra. Es más, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, en Mateo 6, versículo 10, ustedes recuerdan y conocen este pasaje, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, en Mateo 6:10 dice la palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí
también, así también en la tierra, ¿no? Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, entonces dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, no solo queremos, escuche eso, no solo queremos usar la escalera de Jesús para subir a los lugares celestiales, queremos usar la escalera para bajar el reino de Dios aquí a la tierra. Queremos usar la escalera para traer el gobierno y los principios de Dios aquí a la tierra. Jesús es la escalera. Por su sacrificio, tenemos el gran privilegio de caminar con un cielo abierto sobre nuestras vidas. Debemos llevar un cielo abierto con nosotros todo el tiempo. Y si hay un cielo abierto, alguien tiene que pagar un precio. Pero esta escalera que es Jesús, cada escalón es otro paso y hay que subir. También la palabra en Ezequiel 47, cuando habla del río de Dios, habla de niveles en nuestro caminar, niveles de crecimiento. Niveles en el río de Dios. Empezamos con las aguas hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y después terminamos nadando en el río de Dios. Pero hermanos, Jesús es el camino que nos lleva hacia arriba. Él es el camino que nos lleva al Padre. Como hemos visto en Juan 14:6, yo soy el camino. Mira lo que dice aquí en el versículo 13, otra vez en Génesis 28. Versículo 13. Entonces, tiene este sueño Jacob y está viendo una escalera apoyada en tierra que toca el cielo. Está viendo ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Toma nota de eso. Jehová estaba en lo alto de ella. Entonces esta escalera, obvio, nos lleva al Padre. Y es Jesús. Nos lleva al Padre. Porque Jehová está en lo alto de ella. El cual dijo, entonces, wow. El Padre empieza a hablar. El Padre empieza a confirmar la promesa sobre la vida de Jacob. Jacob que todavía significa engañador, suplantador. No ha tenido su encuentro cara a cara con Dios todavía. No ha tenido el cambio de su nombre. Eso me impacta tanto porque recibe su cambio de nombre más tarde. Y el nombre representa el carácter. Entonces sabemos que el nombre de Jacob es cambiado a Israel, príncipe para con Dios. Pero antes de cambiar su nombre, antes de tener su encuentro cara a cara con el Señor, Dios confirma el pacto y la promesa sobre su vida. Y eso debe ser una muy buena noticia para nosotros esta mañana, que Jesús dice, hay muchas cosas que quiero cambiar en tu vida. Hay muchas cosas que tenemos que limpiar, hay muchas cosas que tenemos que transformar, pero antes de todo eso, quiero que tú sepas, quiero confirmar el pacto y mi amor sobre tu vida y la promesa que yo tengo sobre tu vida antes de eso, porque yo te amé primero, yo te amé cuando tú eras solo un pecador, entonces mi relación no depende de eso, ¿no? Entonces Él nos ama con un amor eterno, y qué interesante que Él viene para confirmar este pacto y promesa sobre la vida de Jacob antes de que sucede todas esas cosas. Pero Jehová está en lo alto de ella, en esta escalera, y empieza a hablar. Y mira lo que dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿No? Entonces, ¿dónde nos lleva esta escalera? Al Padre, nuestro Padre celestial. Porque dice, Jehová estaba en lo alto de ella y empieza a hablar. Es el lugar, hermanos, donde Dios empieza a hablarnos, donde podemos escuchar su voz. Gracias al sacrificio de Jesús, quien es la escalera, podemos escuchar la voz del Padre. Porque Jesús abrió el camino. Una vez más, Jesús abrió las líneas de comunicación entre nosotros y el Padre.
Jesús es la escalera. Jesús es el cumplimiento del sueño, de este sueño de Jacob. Cada día, hermanos, debemos darle gracias a Jesús por su sacrificio, porque su sacrificio nos da acceso al lugar santísimo. Su sacrificio nos da acceso al Padre y a los lugares celestiales. Sabemos que Jesús, por su sacrificio, que hizo un solo sacrificio para siempre, entró en el lugar santísimo. Abrió el camino, el velo ha sido roto, que es su carne, y ahora tenemos acceso libre gracias al sacrificio de Jesús, gracias a la escalera que es Jesús, el cumplimiento de este sueño de Jacob. Podemos subir a esos lugares celestiales y tener esta comunión con el Padre y escuchar su voz, ¿no? Entonces, y dice en el versículo 14, Dios sigue hablando a Jacob aquí en Génesis 28, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y es un lugar donde confirme el pacto y la promesa sobre su vida. Versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y quiero decirles, hermanos, debemos estar entendiendo eso en todo este tiempo, ¿no? De cuarentena. Pero cada casa, cada hogar debe ser, lo que dice aquí, debe ser una casa de Dios y una puerta del cielo. Cada congregación ciertamente, pero cada hogar también debe ser un lugar donde la presencia de Dios puede estar morando para siempre. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Es tu hogar una casa de Dios? ¿Es tu hogar? ¿Es mi hogar una puerta del cielo? Las personas que vienen a mi casa pueden experimentar un cielo abierto. Las personas que van a tu hogar experimenten un cielo abierto, experimenten un cielo de bronce o otras cosas. Debemos anhelar que nuestros hogares, que nuestras casas sean casas de Dios y puertas del cielo. Y mira, déjame leer hasta el versículo 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel, que significa casa de Dios. Pero hermanos, Jesús quiere llevarnos a un lugar más alto. Es el propósito de una escalera. ¿Por qué necesitas una escalera? Para alcanzar cosas que están en un lugar más alto, para alcanzar cosas que están en otro nivel. Necesitas una escalera para darte una mejor visión, es lo que Jesús quiere darte. Necesitas una escalera para subir a un nivel más alto. Y para ir terminando, déjame llevarte a otros pasajes donde hablamos de esta necesidad de subir a un lugar más alto. Hay un pasaje muy interesante en Primera de Reyes, capítulo 6. Cuando Salomón empieza a edificar el templo de Salomón, y toma nota de este pasaje. Voy a leer los primeros versículos hasta 1 hasta 8 básicamente, pero Primero de Reyes 6, empezando en el versículo 1, estamos hablando de la construcción del templo de Salomón, y dice Primera de Reyes 6:1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Toma nota de eso. Comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa. El ancho delante de la casa era de 10 codos. Podríamos hablar de todas esas cosas, ¿no? Pero hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa, mire eso, aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo, del lugar santísimo había aposentos.
Y dice, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho. Mira lo que dice en el versículo 7, saltamos al versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Eso es tan importante porque por la revelación espiritual de esta casa, que es lo que Dios está tratando de construir en nuestras vidas, un templo para el Señor, una casa para la gloria y la presencia de Dios. Y cuando llegamos a este punto ya no vamos a necesitar más martillazos porque Dios ya ha tratado nuestras vidas a tal punto que vamos a poder ser este lugar de descanso para la gloria y la presencia de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa. Y mira eso. Se subía por una escalera. Se subía por una escalera. Entonces está hablando aquí, 1 Reyes 6, sobre la construcción del templo de Salomón. Y ciertamente este templo representa el último lugar de descanso para la gloria de Dios y para el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Y es el templo ciertamente que Dios está tratando de construir en cada corazón. Déjame decirte que reconstruir, tal vez has escuchado de eso y piensas en eso también, porque es importante para los últimos tiempos, reconstruir el templo nuevamente en lo natural en Jerusalén. Les digo, es algo que tiene que suceder para impulsar los eventos de los últimos tiempos. Cuando tú ves que están reconstruyendo el templo en Jerusalén, entonces está avanzando el reloj de Dios de los últimos tiempos. Entonces ciertamente es algo que va a suceder en lo natural, pero hay una revelación espiritual. Dios quiere construir un templo en cada uno de nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero me encanta ese versículo 8, hablando del templo de Salomón. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera. La escalera nos lleva a un aposento alto. Tú puedes tomar nota, estudiar. En Ezequiel 41 también hay una visión del templo y encontramos la misma escalera. En Ezequiel 41, en la visión del templo. Déjame llevarte a algunos últimos pasajes. En Mateo 17, cuando vemos la historia del monte de transfiguración, toma nota de eso. Empezando en el versículo 1. En Mateo 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 17, 1. 6 días después, mira eso. Jesús, ¿quién es Jesús? Es la escalera. Entonces es como Mateo 17, 1. 6 días después, la escalera tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte, ¿qué? Alto, a un monte alto. Es Jesús, la escalera, quien lleve este remanente, Pedro, Juan y Jacobo, a un monte, ¿qué? Alto, porque Él es la escalera. Y Jesús tenía que llevarlos para que podían experimentar todo lo que sucedió en el monte de transfiguración, para verlo a Jesús en toda su gloria. Entonces, hermanos, Jesús tenía que llevarlos hacia arriba, y quiero decirles eso. Lo que hemos visto hasta ahora, escúchame muy bien, lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos experimentado hasta ahora, no se compara con la gloria de Dios que veremos en el futuro. Hermanos, Jesús tiene mucho más para mostrarnos. Jesús tiene mucho más para darnos. Todo lo que tú has sentido de la presencia de Dios en la congregación, en tu casa, Jesús tiene mucho más para darnos. Pero me encanta eso del monte de transfiguración, porque 6 días después, yo voy a poner la escalera en vez del nombre de Jesús, ¿no? Entonces 6 días después, la escalera llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto. No, Jesús tenía que llevarlos.
No es que ellos han ido en Jesús, ¿por qué no podemos subir a este monte? No, Jesús los está llevando. Jesús los está llevando. También en Hechos 1, unos últimos pasajes aquí. En Hechos 1, empezando en el versículo 9, cuando Jesús es llevado al cielo, subió al cielo. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mira este versículo 12 a 14. Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron, mire eso, versículo 13, entrados en Jerusalén, subieron al aposento alto, y me encanta eso, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, tal vez era Natanael, hemos visto eso, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y mira eso, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Pero toma nota de eso. ¿Dónde vivían? Dice que era su casa. Ellos vivían, ellos moraban en el aposento alto. Y también nos dice la palabra que es en aquel lugar donde debemos perseverar en oración, donde debemos perseverar en ruego. Pero tienes que hacer tu residencia en el aposento alto. No es solo poner un nombre de una iglesia, no es solo decirlo y decir con nuestras palabras, es caminar en esta revelación en nuestras vidas. Jesús quiere que podamos morar en el aposento alto. Es donde los discípulos estaban viviendo. Subieron al aposento alto donde moraban. Y solo podían hacerlo porque han visto a Jesús subir al cielo como escalera, abriendo el camino, mostrándoles el camino y diciendo, yo voy a habitar en lugares celestiales a la diestra de mi Padre, y ustedes deberían subir también para morar en el aposento alto. Otro pasaje también en Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4, los primeros 2 versículos, aquí para el discípulo Juan, mira lo que dice. Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Gloria a Dios. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de eso. Pero viene la voz y ¿qué es lo que dice? Dice, sube acá. Estamos haciendo algunos estudios. Sé que mi esposa está estudiando este libro en este momento de Apocalipsis y ella me estaba mencionando algo de este pasaje también, porque es muy importante. Cuando entendemos todo lo que Jesús quiere decirnos en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, entonces experimentamos lo que sucede aquí en los primeros versículos en el capítulo 4. Tú tienes que entender la revelación de Jesús en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, y tú tienes que entender toda la revelación de los mensajes que Jesús quiere dar a las iglesias, a las 7 iglesias, para poder tener esta revelación de Jesús, para poder subir a esta puerta abierta en el cielo. Pero la instrucción de la voz es sube acá, y gracias a Jesús ahora tenemos una escalera. Yo no tengo que tratar de saltar a esta puerta abierta en el cielo por mis propias fuerzas. No tengo que tratar de saltar a esta puerta abierta en el cielo por la religión. Tengo una escalera ahora, tengo un camino, tengo una escalera en el Señor Jesús. Entonces yo, a través de Él, a través de su sacrificio, yo puedo subir a este lugar alto y entrar en esta puerta que está abierta en el cielo. En el Nuevo Testamento tantas veces el apóstol Pablo nos exhorta a sentarnos en lugares celestiales.
Déjenme leer rápidamente estos versículos en Efesios, y hay 4 pasajes en Efesios, 4 pasajes poderosos en Efesios, que en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos acceso a los lugares celestiales en Cristo, en Jesús. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es donde Jesús está sentado. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, como están escribiendo ahí, tenemos que subir, tenemos que ascender. Tenemos que usar la escalera que tenemos ahora en Jesús. No se olviden, Él viene para declarar y proclamar en Juan 1 a Natanael el cumplimiento del sueño de Jacob. Él dice, esta profecía ya ha sido cumplida porque yo soy la escalera, yo soy el cumplimiento. Y les dejo con un último pasaje, y no tenía tiempo para profundizar mucho esta palabra, pero tal vez para otro momento. Pero ese lugar de Mahanaim que vemos, y déjame leerte un último pasaje en Génesis 32:1. Igual Jacob, con este encuentro, esta experiencia aquí en Génesis 32:1, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim, que significa 2 campamentos o 2 ejércitos. Mahanaim también es este lugar donde el cielo y la tierra se unen. Es el lugar donde queremos vivir. Es el lugar donde queremos estar. Hermanos, me impactó tanto las palabras de Jesús a Natanael en Juan 1, hablando del cumplimiento del sueño de Jacob, que Él es el cumplimiento, Él es la escalera. Una vez más, por el sacrificio del Señor Jesús, yo no tengo que saltar a aquel lugar alto por mis propias fuerzas. Es por el sacrificio de Jesús, porque Él abrió el camino. Él nos da el acceso a los lugares celestiales. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por abrir el camino. Gracias por ser la escalera que podemos subir para conocer al Padre, porque Jehová estaba en lo alto de ella. Gracias, Jesús, que tú has abierto las líneas de comunicación entre el cielo y la tierra. Tú has abierto el camino. Tú nos has dado ese acceso, la comunión con nuestro Padre Celestial. Podemos escuchar su voz, podemos conocerlo. Gracias por abrir el camino, Señor. Estamos agradecidos esta mañana. Gracias por ser la escalera. Te amamos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo, que viene para cambiarnos y transformarnos. Sella esa palabra en nuestro corazón. Queremos subir cada escalón, otro paso a este lugar alto, Señor. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.